El mensaje llegó un martes por la tarde, cortando el silencio de mi cocina como una corriente de aire helado. Mi nombre es Isela Moncada. Tengo 66 años, y durante la última década había sido el cajero automático no oficial de mi hijo. Estaba sirviéndome una taza de café cuando la pantalla de mi teléfono se iluminó con el nombre de Hugo. Era una sola línea de texto. Vamos a cortar todos los lazos. No vuelvas por aquí nunca más. No hubo una llamada previa. No hubo una discusión. Solo esas palabras frías y definitivas. 5 segundos después, su esposa, Martina, reaccionó al mensaje con el emoji de un corazón. Un simple corazón. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo el calor de la taza se desvanecía en mis manos. No sentí ira en ese instante, sino una extraña parálisis. Estábamos a menos de 15 metros de distancia. Ellos vivían en la casa principal de la propiedad, y yo en el anexo de la planta baja que había acondicionado tras quedar viuda. La confusión me duró poco. Abrí la aplicación de mi banco, una rutina que había adoptado para monitorear los gastos de emergencia que siempre tenían. Ahí estaba la respuesta. Habían gastado casi todo el límite de mis 2 tarjetas de crédito adicionales en boletos de avión y reservaciones en un resort de lujo. Asumieron que, al igual que los últimos 5 años, yo simplemente pagaría la factura mensual en silencio para mantener la paz. Creían que ya no necesitaban fingir respeto porque tenían lo que querían. Me senté en la silla de madera. Respiré hondo y tecleé mi respuesta sin que me temblara el pulso. Mañana retiraré mi nombre de todos los préstamos y tarjetas. Le di a enviar. Apagué la pantalla y continué bebiendo mi café. Para la medianoche, el chat estaba lleno de gritos en letras mayúsculas, llamadas perdidas y audios frenéticos que no me molesté en escuchar. El silencio en mi pequeño hogar nunca se había sentido tan absoluto. Dormí profundamente esa noche, algo que no lograba desde hacía meses. Cuando el sol iluminó el pequeño jardín de mi anexo, me preparé con la calma de quien tiene un itinerario claro. Revisé mi teléfono mientras desayunaba. Había 32 notificaciones de Hugo y Martina. Los mensajes pasaban de la furia a la victimización en cuestión de minutos. «No puedes hacernos esto. Es nuestra tarjeta de emergencias», gritaba un texto de Martina. «Mamá, estás actuando de manera irracional. Tenemos que hablar», exigía otro de Hugo. No contesté. Mientras me arreglaba el abrigo frente al espejo, recordé todas las veces que Martina había rodado los ojos cuando le pedía ayuda con las bolsas del supermercado, o cómo Hugo pasaba semanas sin bajar a saludarme, excepto cuando necesitaba que le firmara algún aval. Mi parálisis inicial había desaparecido, dejando en su lugar una claridad absoluta. Me habían tratado como a un electrodoméstico útil cuando estaban conectados a mí, pero invisible el resto del tiempo. Salí de casa a las 8:30 de la mañana. Al pasar por la entrada de la casa principal, vi el coche de Hugo estacionado. Era un vehículo que yo había pagado en su totalidad, aunque él lo usaba a diario bajo el pretexto de que lo necesitaba para aparentar éxito en su trabajo de ventas. Siempre me decía que me lo pagaría a plazos, pero esos pagos nunca llegaron. Caminé hacia la avenida y tomé el autobús hacia el centro. Observar el paisaje urbano me dio tiempo para organizar mis pensamientos. No iba a llorar, ni iba a ir a su puerta a suplicar por una explicación. Explicarse es una forma de rogar por comprensión, y yo ya no tenía intención de mendigar en mi propia familia. Al llegar a la sucursal bancaria, tomé mi turno. La sucursal estaba vacía, lo cual me permitió pasar rápido al escritorio de un asesor. Era el momento de cortar los verdaderos lazos, aquellos que ellos pensaban que nunca me atrevería a soltar. El empleado del banco me saludó con cortesía. Me senté, saqué mi identificación y le expliqué lo que necesitaba con un tono neutral. Quería cancelar de inmediato las 2 tarjetas de crédito suplementarias que estaban a nombre de Hugo y Martina, y detener la transferencia automática que salía de mi cuenta de pensión cada día 15 para cubrir parte de los gastos de su casa.
El joven tecleó en su computadora y luego me miró con ligera preocupación. Señora Moncada, si cancelamos las tarjetas adicionales ahora mismo, cualquier intento de cobro será rechazado al instante. ¿Está segura? Asentí lentamente. Esa es exactamente la idea, respondí. El proceso tomó menos de 20 minutos. No necesité dar explicaciones largas ni montar un drama emocional en la oficina. Fueron un par de firmas electrónicas y el clic de un ratón. Al levantarme del escritorio, sentí que me quitaba de encima un abrigo mojado y pesado. Mientras caminaba de regreso a la parada del autobús, mi teléfono vibró. Era una notificación de la aplicación bancaria, transacción declinada. Tarjeta terminada en 4452. Monto $8,500. Concepto, agencia de viajes. Sonreí para mis adentros. Habían intentado hacer un cargo adicional, probablemente para asegurar alguna otra reserva antes de hablar conmigo. Convencidos de que mi amenaza de anoche era solo un berrinche pasajero, creían que una mujer de 66 años no tendría la frialdad para cerrarles el grifo financiero. Llegué a mi casa antes del mediodía. En lugar de entrar directamente a descansar, me detuve en la caja de herramientas que guardaba en el lavadero. Saqué un destornillador y el cilindro de cerradura nuevo que había comprado hacía meses. Cuando empecé a notar que Martina entraba a mi anexo sin tocar para tomar prestados mis insumos de cocina, cambiar la chapa me tomó media hora. Fue un trabajo manual, sencillo y silencioso. Cuando terminé, escuché los pasos apresurados de mi hijo bajando las escaleras exteriores de la casa principal. La confrontación había llegado. Hugo golpeó la puerta con los nudillos, fuerte y rápido. «Mamá, abre la puerta. Sé que estás ahí», exclamó. Su voz no denotaba preocupación, sino la frustración de quien encuentra la máquina expendedora atascada. Abrí la puerta despacio, pero me quedé en el marco, bloqueando la entrada. Martina venía detrás de él, con los brazos cruzados y el rostro rojo de indignación. «¿Se puede saber qué hiciste?», exigió ella, sin molestarse en saludar. «Mi tarjeta rebotó en la agencia. Pasé una vergüenza horrible». «Hice lo que les avisé anoche», contesté, manteniendo el volumen de mi voz bajo y constante. Retiré mi nombre de sus gastos. Hugo dio un paso al frente, tratando de usar su estatura para intimidarme. Una táctica que le había funcionado cuando era un adolescente rebelde. «Mamá, esto es absurdo. Nosotros enviamos ese mensaje porque nos asfixias. Queríamos espacio, no que nos arruinaras las vacaciones. Tienes que llamar al banco ahora mismo y arreglarlo». Lo observé detenidamente. Veía a un hombre adulto que vivía en una casa que yo financiaba, exigiendo que le pagara un viaje de lujo, después de haberme dicho que no volviera a acercarme a ellos. Ustedes querían cortar los lazos. Hugo, tienen su espacio. Desde hoy, también tienen sus propios gastos. Martina soltó una carcajada irónica. Estás exagerando para llamar la atención. Si no activas esas tarjetas, no vas a volver a ver a tu hijo. Ya me lo habían dejado claro en el mensaje, respondí, sin alterarme. Di un paso atrás y comencé a cerrar la puerta. Hugo intentó poner una mano en la madera para detenerla, pero lo miré a los ojos con una fijeza que lo hizo dudar. Esta es mi casa. Si quieres hablar conmigo, tendrás que aprender a pedir las cosas por favor. Y ya no hay tarjetas. Cerré la puerta hasta escuchar el chasquido metálico de la nueva cerradura. Desde adentro, escuché a Martina quejarse amargamente mientras Hugo murmuraba algo ininteligible. Se marcharon arrastrando los pies. Yo me fui a la cocina a prepararme algo de almorzar, sintiendo una paz inmensa. Mientras picaba unas verduras para mi comida, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Hugo, sino Inés, mi hija mayor que vivía en la capital. Ella y Hugo nunca habían sido muy unidos. Inés siempre fue independiente y trabajadora, mientras que Hugo prefería los atajos. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó apenas contesté. Su voz sonaba preocupada. Martina acaba de publicar una indirecta larguísima en sus redes sociales sobre suegras tóxicas que intentan controlar la vida de sus hijos con dinero.
Suspiré y me apoyé en la encimera. Le conté a Inés todo lo sucedido en las últimas 24 horas, desde el mensaje de texto hasta mi visita al banco. No omití detalles. A diferencia de Hugo, Inés sabía escuchar sin interrumpir. Hiciste lo correcto. Mamá afirmó con firmeza cuando terminé. Ya era hora, pero hay algo más que debes saber. Martina lleva semanas presumiendo con sus amigas que iban a rentar la planta baja. Fruncí el ceño. Rentar mi anexo, sí. Decía que iban a convencerte de que te mudaras conmigo a la capital, porque estabas muy sola, y que usarían el dinero de esa renta para pagar sus deudas, ese mensaje que te enviaron. Probablemente esperaban que te ofendieras tanto que empacaras tus cosas y te vinieras para acá llorando. La revelación no me dolió, al contrario, acomodó la última pieza del rompecabezas. No era un simple arranque de mal genio. Era una estrategia torpe para desalojarme de mi propia propiedad sin tener que pedírmelo en la cara. Querían mi espacio, mi dinero y mi ausencia. No voy a ir a ninguna parte, Inés. Esta es mi casa, respondí con calma. Lo sé, mamá, y estoy orgullosa de ti. Si se ponen pesados, dímelo y tomo el primer autobús para allá. No será necesario. Mi niña, tengo todo bajo control. Colgué el teléfono. Miré por la ventana hacia el camino de entrada, donde el coche de Hugo seguía estacionado bajo el sol del mediodía. Todavía quedaba un asunto pendiente por resolver. Y esta vez, yo daría el primer paso. Hola, queridos espectadores de H2 Historias. El 7 de enero de 2026, recibimos la noticia de que YouTube desactivó la monetización de nuestro canal. Desde entonces, ya no hemos tenido ingresos de YouTube, mientras que producir cada video sigue requiriendo mucho trabajo y gastos como escribir guiones, editar videos, publicar contenido y mantener activo a nuestro equipo. Sin embargo, para poder seguir manteniendo este canal, realmente necesitamos su apoyo. Pueden apoyarnos a través del enlace de Ko-fi, que dejaremos en la descripción del video, el comentario fijado y la pestaña Comunidad. Cualquier apoyo, por pequeño que sea, significa muchísimo para nosotros. Muchas gracias de todo corazón a todos los que siguen acompañando y apoyando a H2 Historias. A la mañana siguiente, me preparé temprano. Me puse ropa cómoda. Recogí mi cabello y subí los escalones hacia la casa principal. Toqué el timbre una sola vez. Tardaron unos minutos en abrir. Hugo apareció en la puerta en ropa de estar por casa, con el rostro arrugado por el sueño y el mal humor. «¿Ahora qué quieres?», murmuró, frotándose los ojos. Martina sigue muy alterada. Ignoré su actitud. No estaba ahí para educarlo. Eso debía hacerlo hace 30 años. Necesito las llaves del auto. Dije simplemente. Hugo parpadeó, confundido. ¿Para qué? Lo necesito yo al mediodía. Tengo que ver a un cliente. Voy a hacer unas compras grandes y los paquetes no caben en un taxi. Dámelas, por favor. Resopló, molesto por la interrupción. Como todavía creía que mi actitud era un enojo temporal y que eventualmente cedería si me dejaba ganar pequeñas batallas. Se giró hacia la consola de la entrada, tomó el llavero y me lo lanzó a las manos. «Tráelo antes de las 2», exigió. Cerrando la puerta sin despedirse, atrapé las llaves en el aire. Caminé hacia el vehículo, un modelo reciente y espacioso. Técnicamente y en los papeles, el auto estaba a mi nombre. Lo había comprado con mis ahorros tras cobrar el seguro de vida de mi esposo, con la promesa de Hugo de que él cubriría el desgaste y me reembolsaría gradualmente. Eso jamás sucedió. Se apropió de él, llenándolo de sus cosas y tratándolo como suyo. Abrí la puerta, me senté en el asiento del conductor y ajusté los espejos. Hacía meses que no manejaba, pero la memoria muscular volvió de inmediato. Encendí el motor y salí a la calle. Sin embargo, no tomé el rumbo hacia el centro comercial ni hacia el supermercado. Conduje directamente hacia una gran avenida en las afueras de la ciudad, donde se alineaban varios lotes de compra y venta de autos usados. No necesitaba abogados,
ni mediaciones familiares, ni discusiones interminables sobre quién merecía qué. La factura original estaba a mi nombre, guardada de forma segura en mi bolso. Iba a solucionar el problema con la misma practicidad con la que se limpia una mesa sucia. Estacioné el vehículo frente a la oficina de uno de los lotes de autos más grandes de la avenida. Un vendedor con camisa de cuadros se acercó de inmediato, con una sonrisa profesional. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Busca cambiar de modelo?» «Buenos días», respondí, bajando del auto. «Vengo a venderlo. Hoy mismo». El proceso fue sorprendentemente eficiente. Revisaron el estado del motor, el kilometraje y la pintura. Como Hugo era muy vanidoso con el coche, lo mantenía en perfectas condiciones estéticas, lo cual jugó a mi favor. Me ofrecieron un precio justo, apenas un poco por debajo del valor de mercado, a cambio de una transferencia bancaria inmediata. Entramos a la oficina. Saqué la factura original, mi identificación y comprobante de domicilio. Firmé los papeles de cesión de derechos sobre el escritorio de cristal. No hubo dramas, ni gritos, ni emociones desbordadas, solo tinta sobre papel. En menos de una hora, la aplicación de mi teléfono me notificó que los fondos habían sido depositados en mi cuenta de ahorros personal, una cuenta a la que nadie más tenía acceso. Entregué las llaves al gerente. Agradecí su tiempo y salí a la avenida. Hice una señal para detener un taxi. Al sentarme en el asiento trasero, miré por la ventana mientras el lote de autos se alejaba. Sentí una ligereza física, como si hubiera soltado una mochila llena de piedras que había cargado durante años. Había recuperado mi patrimonio en un solo movimiento. Al llegar a casa, pagué el pasaje y caminé hacia la entrada. Saqué el comprobante de compraventa que me habían dado en el lote. Lo metí en un sobre blanco y subí las escaleras de la casa principal. Lo deslicé por debajo de la puerta de Hugo y Martina. Luego, bajé a mi anexo. Me preparé una jarra de agua fresca y me senté en el porche a esperar. Sabía que la tormenta no tardaría en estallar. Faltaban 15 minutos para las 2 de la tarde cuando escuché el ruido. La puerta de arriba se abrió con tal violencia que el cristal vibró. Los pasos pesados de Hugo resonaron en las escaleras, seguidos por la voz aguda de Martina. «Mamá», gritó Hugo, plantándose frente a la puerta de mi anexo con el sobre blanco arrugado en la mano. «¿Qué significa esto? ¿Dónde está mi auto?» Me acerqué a la puerta, pero esta vez no la abrí por completo. Dejé la mosquitera cerrada entre nosotros. «Vendí mi auto, Hugo. El que yo pagué con el seguro de tu padre», respondí, mi voz sonando extrañamente serena frente a su desesperación. «Era mi vehículo para trabajar. No puedes hacer esto», gritó, su rostro rojo de ira. «Es ilegal. Te voy a demandar». Negué con la cabeza levemente. «No, no lo es. Los papeles están a mi nombre. Tú solo lo pediste prestado hace 2 años y olvidaste devolverlo». Martina se asomó por detrás del hombro de su esposo, con los ojos muy abiertos. «¿Cómo vamos a ir al trabajo? ¿Cómo vamos a ir al supermercado? Nos has dejado en la calle. Tienen transporte público a 2 cuadras. Sugerí calmadamente. «Además, si van a cortar todos los lazos conmigo, lo lógico es que no dependan de mis bienes para moverse». «Nos estás castigando porque pedimos espacio», reclamó Martina, intentando la ruta de la culpa. «Eres vengativa». «No es castigo, Martina. Son consecuencias. Quieren vivir como adultos independientes, sin rendir cuentas ni tolerar mi presencia. Estoy de acuerdo. Les estoy dando exactamente lo que pidieron». Hugo golpeó el marco de la puerta. «Devuelve el dinero y recupera el auto». Ahora, lo miré fijamente, sin parpadear. El niño asustado que solía ceder ante sus rabietas había desaparecido. «Si son tan independientes y exitosos», murmuré, «seguro encontrarán la forma de comprar uno propio. Buenas tardes». Cerré la puerta interior de madera, bloqueando su visión y apagando sus gritos. Me senté en mi sillón. Encendí la radio a un volumen agradable y me serví un poco de agua fresca. El estallido había ocurrido, pero por primera vez
El fuego no me alcanzaba. Las siguientes semanas transcurrieron en una tensa pero pacífica rutina. Sin mis tarjetas de crédito y sin el auto, la vida de Hugo y Martina cambió drásticamente. Los veía por la ventana salir temprano para alcanzar el autobús, a menudo discutiendo en voz baja. Ya no había cajas de entregas a domicilio llegando todos los días, ni cenas pedidas a restaurantes caros. Intentaron aplicar la ley del hielo. Pasaban junto a mi anexo sin mirar, creyendo que el silencio y la falta de contacto me quebrarían, que subiría a rogar por su compañía. No entendían que su ausencia no era un castigo, sino un alivio. Decidí dar el siguiente paso para asegurar mi tranquilidad. Contraté a un electricista y a un plomero para instalar medidores independientes para mi planta baja. Fue una inversión moderada que cubrí con el dinero del auto. Hasta ese momento, las facturas de luz y agua llegaban unificadas, y yo, por costumbre, pagaba el recibo completo. El trabajo tomó un par de días. Hugo los vio trabajar desde arriba, pero su orgullo le impidió bajar a preguntar qué sucedía. Lo descubrió a fin de mes. Una tarde, escuché un suave roce debajo de mi puerta. Martina había deslizado el recibo unificado de los servicios generales de la casa principal. Lo tomé. Vi la cantidad que reflejaba sus largas duchas y el aire acondicionado que dejaban encendido todo el día y sonreí. Tomé un bolígrafo. Escribí: mi consumo ya está pagado por separado. Este es todo suyo en el margen del papel. Abrí la puerta, caminé hasta el inicio de su escalera y dejé el recibo bajo una piedra decorativa. Cuando Martina bajó a buscarlo horas después, la escuché suspirar con pesadez. Los límites ya no eran solo emocionales o palabras dichas al aire. Ahora eran estructuras físicas, barreras de ladrillo y facturas divididas. Mi casa finalmente me pertenecía por completo. Han pasado 180 días desde que recibí aquel mensaje de texto en mi cocina. El otoño ha comenzado a enfriar las mañanas y mi jardín está lleno de hojas secas que disfruto barrer. Arriba, en la casa principal, hay un ruido constante de cajas arrastrándose. Hugo y Martina se están mudando. Sin el subsidio mensual que yo aportaba a la hipoteca y sin mis tarjetas para enmascarar su estilo de vida, mantener la casa grande se volvió imposible. Encontraron un apartamento más pequeño al otro lado de la ciudad. No me pidieron ayuda para el depósito, sabiendo que la respuesta sería un no definitivo. Y yo no me ofrecí a darla. Estoy en mi habitación empacando una maleta pequeña. Inés pasará por mí en una hora. Vamos a hacer un viaje de una semana a la costa. Pagado con mis propios ahorros, mientras doblo mis blusas, me doy cuenta de que no siento tristeza por la partida de mi hijo. No hay culpa. Durante años, creí que ser una buena madre significaba amortiguar todas sus caídas, incluso si eso significaba que yo me golpeara contra el suelo. He aprendido que la verdadera solvencia no se trata de tener mucho dinero, sino de liquidez emocional. Es la capacidad de retirarte de una mala inversión de tu tiempo y energía sin mirar atrás. Es la libertad de despertar y no deberle a nadie un pedazo de tu paz para que ellos estén cómodos. Escucho la puerta de arriba cerrarse por última vez. Los pasos bajan las escaleras, pesados y definitivos. No salgo a despedirme. No asomo la cabeza por la ventana. Simplemente cierro el cierre de mi maleta y sonrío al escuchar el motor del camión de mudanzas alejarse por la calle. El anexo está en silencio. Un silencio que construí yo misma. Make the story feel realistic, grounded, and emotionally satisfying rather than overly dramatic. The mother should act early, think clearly, and solve problems through practical actions, not legal systems. A lo largo de los años, llegué a creer que el amor de madre debía ser incondicional hasta el punto de la autodestrucción, confundiendo el afecto con el rescate financiero constante. La lección más grande que me deja todo esto no tiene que ver con saldos bancarios ni propiedades, sino con el descubrimiento del propio respeto. Aprendí, a base de decepciones silenciosas, que establecer un límite firme no es un acto de egoísmo ni de venganza,
sino de pura supervivencia emocional. No podemos comprar el cariño genuino, ni la consideración de quienes se han acostumbrado a vernos únicamente como un recurso inagotable para sus caprichos. Al final, soltar esa mochila pesada me enseñó que está bien dejar de ser el puente que otros pisan para cruzar sus propios problemas. La paz mental no tiene precio. Y nunca debemos sentirnos culpables por decidir, al fin, invertir en nuestra propia tranquilidad. Hola, queridos espectadores de H2 Historias. El 7 de enero de 2026, recibimos la noticia de que YouTube desactivó la monetización de nuestro canal. Desde entonces, ya no hemos tenido ingresos de YouTube, mientras que producir cada video sigue requiriendo mucho trabajo y gastos como escribir guiones, editar videos, publicar contenido y mantener activo a nuestro equipo. Sin embargo, para poder seguir manteniendo este canal, realmente necesitamos su apoyo. Pueden apoyarnos a través del enlace de Ko-fi que dejaremos en la descripción del video, el comentario fijado y la pestaña Comunidad. Cualquier apoyo, por pequeño que sea, significa muchísimo para nosotros. Muchas gracias de todo corazón a todos los que siguen acompañando y apoyando a H2 Historias. Hopefully they do something about this house before it also gets destroyed. It's too nice looking for it to just go bad. Thank you for counting all the doggies. I don't know what this building is. Another one. Could be an old school or something. Why not make a new counter that counts people? Yeah, I guess so. Yeah, I should. Hey. And there was a kid on a trampoline saying hello to me, so I was polite and said hello back. Adults do not say hello to people here. Sometimes Karva goes to markets though, like using the horse counter over the stable. There we are too. When I go to Helsinki, for example, then yeah, how would you count all the people? Talking about Helsinki, I kind of want to do a stream soon where I go to the Suomenlinna Island Fortress.